vas a ver que hay una componente importante de 10 hercios o una componente importante de 7 o de 4, aparte de otras señales. No somos monocromáticos. Es como cuando nos mostraba la imagen de un instrumento. Veíamos que teníamos cierto ruido, que es lo que le daba riqueza a la señal. Pues en el cerebro es lo mismo. Tenemos una serie de armónicos principales y cierto ruido, que es lo que le da esa riqueza. Pero podemos medirlo. En el corazón, sabéis que podemos obtener también un electrocardiograma, que más o menos nos muestra la actividad eléctrica de ese órgano funcionando como una bomba. Hay una onda P, una onda S, una onda T, no soy médico, pero ellos reconocen, dependiendo de ciertos parámetros que se pueden modificar, si hay o no hay patologías en ese órgano. Esto sería un electrocardiograma más o menos de un corazón, ¿vale? Con la onda P, complejo QRS y la onda T. Y cada uno de ellos corresponde a una fase de ese movimiento del corazón. Luego, como veis, desde dentro y desde fuera, hay un montón de magnitudes, un montón de variaciones que se producen constantemente. Estamos en un continuo proceso de adaptación, homeostasis, de regulación, haciendo que lo que nos llega y lo que tenemos que mantener se encuentre en equilibrio. Y os dais cuenta que nosotros somos capaces de medir, de ver señales de toda esa actividad. Pues hemos visto que una señal implica un receptor y que nosotros vamos a poder trabajar y tratarla. En este tratamiento de señales hay una herramienta muy importante de la cual haya hablado Bernardino, que es la transformada de Fourier, que era un señor matemático francés, ¿vale? Que cuando presentó su trabajo en la Academia de Ciencias todo el mundo se quedó muy sorprendido porque no se explicaban cómo a través de funciones periódicas que se repetían se podían obtener funciones que no eran del mismo estilo. Una de las aplicaciones que tiene es en la resolución de ecuaciones diferenciales, lo cual funciona bastante bien. Realmente de lo que se trata es de ver cómo o qué contenido de tonos puros tiene nuestra señal. Un tono puro, como ya nos han explicado, es esto, digitalizado. Esto sería un La, si no me equivoco, 240. Es un La. Ahora bien, con esto vamos a ver cómo a través de esas funciones que son sinusoidales se pueden componer otro tipo de funciones. Fijaos en la función de abajo, que va a ser la combinación de estas dos. Yo puedo conseguir que se anulen. ¿Veis? Cuando las dos ondas están en fase contraria, las dos ondas se anulan. Y eso es lo que en muchos tratamientos del estío se persigue. La onda que de alguna manera refleja el problema, sin entrar en detalles, se la vamos a enviar con la fase invertida, de tal forma que la suma de las dos se anule. Es esto. Ahora fijaos qué pasa si variamos la frecuencia. ¿Veis la onda de abajo que va haciendo? Es decir, que con dos ondas sinusoidales podemos conseguir toda esta variación de ondas. Y solo son dos.
Pero fijaos, en directo. Fijaos qué pasa cuando combinamos ondas que tienen una frecuencia muy cercana. Se producen lo que se llaman batidos. ¿Vale? ¿Por qué es interesante los batidos? Porque esto de aquí, que es un batido, y que vamos a ir ahora, se parece mucho a lo que es un frente de onda, o un paquete de ondas, mejor dicho. Es decir, que esto de aquí es lo que realmente vamos a enviar cuando enviamos información. Una onda que empieza y que acaba. Y que a veces está modulada por otra onda mayor. Entonces, la información que a veces nos va a mandar el estío va a ser de este tipo. Un paquete de ondas. Y vemos esta modulación. ¿Vale? Entonces, fijaos lo que podemos hacer solamente combinando dos ondas. Pues, cuando combinamos más, tenemos lo que se llama la serie de Fourier. Y la serie de Fourier permite que a través de la suma de sinusoides consigamos funciones como esta. Eso es una pasada. Quiero decir, los matemáticos no se acaban de creer que esto fuera posible. Ahora con los ordenadores es sencillo verlo, pero entonces no. Estas cosas de aquí se llaman las orejas de Gibbs, porque hay un fenómeno de sobrepico cuando reconstruimos una señal con un corte brusco a través de este tipo de cosas. Esta señal de aquí, ¿vale?, es una señal importante, porque significa un cambio brusco. Fijaos, aquí estamos a -1 y instantáneamente pasamos a 1. Eso solo existe matemáticamente. Es un cambio tan brusco que tiene un montón de componentes de alta frecuencia. Por eso, reconstruirlo con un número finito de frecuencias cuesta. Pero sin embargo, lo que reconstruimos se parece. ¿Ves? Cuando sumamos ya no 2, sino 50 sinusoidales, tengo una cosa que se parece mucho a este cambio brusco. Eso es algo bastante sorprendente desde el punto de vista de las matemáticas. Cómo con cosas finitas puedo acometer un cambio instantáneo. Y eso lo dejo para que lo penséis. Entonces, esta herramienta que sirve para sacar los tonos puros de una señal tiene limitaciones. Y las limitaciones son que si yo analizo toda la señal, obtengo información de las frecuencias que tengo dentro, pero no sé cuándo ocurren. Y si empiezo a analizar cuándo ocurren, pierdo información de las frecuencias. Es decir, si yo quiero saber exactamente qué frecuencias hay en un instante, entonces voy a afinar muy poco en determinar cuáles son. Pero si yo afino mucho en las frecuencias, imaginaos, tengo una frecuencia de 70 y de 60.
Entonces no te puedo decir dónde han ocurrido. Esto de aquí arriba, ahora veremos otros ejemplos, se llama espectrograma. Y Bernardino ya nos ha puesto un ejemplo. Ahora veremos otros. Vale, esta de nuevo, esta es nuestra señal La. Nosotros podemos ver la transformada de Fourier, que nos va a dar información de los armónicos que tiene. Como veis, solo hay una frecuencia importante, que es más o menos la del La. Entonces, como veo caras de póker, vamos a resumir un poquito. Nosotros tenemos lo que puede medirse, lo que varía es una magnitud. La luz, el sonido. Nosotros podemos convertir esa magnitud en señales. Y esas señales podemos tratarlas para sacar información. Una de las formas de tratarlas es mediante el análisis de Fourier, que simplemente es ver en una señal cuáles son los tonos puros. Esto es ruido. Los científicos, dependiendo de las características de la señal de ruido, la califican como ruido blanco, ruido marrón, ruido rosa. Y eso significa, entre otras cosas, que tiene señales espectrales características. Imaginaos que mezclamos nuestro tono puro con el ruido. Se oye algo por el estilo. Pero nosotros podemos eliminar ese ruido. ¿De qué manera? Filtrándolo. Ahora vamos a ver qué es lo que hacemos. Y queda una cosa tal que así. Es la señal original, pero hemos quitado el ruido. ¿Veis que antes, cuando solo teníamos una señal con una frecuencia, solo teníamos este pico? Pero ahora que tenemos ruido, tenemos todo esto de aquí. Es decir, que tenemos una señal con ruido, que tiene información que nos interesa. Este tono, imaginaos. Así que lo que podemos decir es, oye, todas estas frecuencias por aquí arriba, elimínamelas, porque son ruido. Y quédate solamente con estos picos de aquí, con lo que hace característico a esta señal. Algo parecido a lo que comentaba antes Bernardino. Y eso es lo que hemos hecho al filtrar. Hemos eliminado toda la parte de frecuencias que no nos interesan. ¿Cómo relacionamos esto con el estío? Sabéis que Olaya muchas veces comenta que hay terapias que quitan ruido. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos cogiendo esa señal que nos da el paciente, ¿vale? Una señal eléctrica, y estamos viendo qué componente de ruido tiene y qué componente de frecuencias puras, entre comillas, tiene.
y entonces quitamos la parte de alta frecuencia, la parte del ruido, y se la devolvemos. Y eso es una realimentación de una señal inconsciente, porque el paciente no es consciente de lo que está recibiendo, y sin embargo reacciona. Este concepto de frecuencias nos permite hablar de otro concepto que en el Quantum también causa muchos quebraderos de cabeza, que es el de coherencia. Imaginaos que yo le envío una señal a la pizarra. 1 o 2 tonos puros. Y entonces la pizarra me los devuelve, pero además me devuelve mucho ruido. ¿Os acordáis de esa señal que hemos puesto antes? Del tono puro con el ruido. Eso es poco coherente, porque yo le envío 2 tonos puros y él me devuelve 2 tonos puros y más. La energía que yo le envío, él la gasta en producir 2 tonos puros y un montón de ruido. Por eso es poco coherente. Sin embargo, si yo le envío 2 señales puras y él me envía 3, es bastante coherente, porque toda la energía que yo le doy, él me la devuelve en esas 2 señales que yo le he enviado. Entonces, fijaos que coherencia tiene mucho que ver con el concepto de ruido. Cuando el sistema tiene ruido, es difícil que sea coherente. La energía que tiene se dispersa en producir tonos puros y otros tonos, ruido. ¿De acuerdo? Un voluntario. Lo tenemos concertado por si acaso no salía nadie. Voy a poner algo en la... Vale. Esto que tenemos aquí es un monitor muy sencillito que va a medir su frecuencia cardíaca. ¿Vale? Cada uno de sus latidos. Pom, pom, pom. No estamos midiendo la señal eléctrica del corazón como un electrocardiograma. Sin embargo, a través de lo que hemos dicho antes del análisis de Fourier, vamos a sacar información de una cosa que se llama coherencia cardíaca. Él está de espaldas, así que él no ve la información de los latidos de su corazón. No tiene realimentación. Es decir, su corazón está generando una señal, nosotros la medimos a través de un sensor, que está en su oreja, y nos da esto. Y nos da esto. Él no sabe qué es. ¿Vale? Entonces él no tiene todavía realimentación. Evidentemente estas pruebas no tienen gran validez,
porque él está en un medio que es de alguna forma hostil. Está siendo observado y a pesar de ello pues intenta calmarse y relajarse. Pero fijaos que esto de aquí sube. Ahora lo explicaremos. Entonces, de momento esto no es un sistema realimentado, él no obtiene información. Le vamos a decir que por favor se dé la vuelta. Con cuidado. ¿Vale? Muy bien. Ahora esto ya se ha convertido en un sistema realimentado. Es decir, su corazón está dando señales que él ve. Y le vamos a explicar qué es lo que tiene que aprender a hacer. Fíjate, tienes 3 barras. Tienes que conseguir que esta barra suba. Es la que indica que tu corazón está funcionando de forma coherente. Esto indica que funciona de forma poco coherente. Y esto es ni para ti ni para mí. Ahora es un sistema realimentado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la barra verde cuando él la ha visto? Se ha bajado. Cuando a una persona le damos información de algo que podemos considerar que está haciendo mal, aunque aquí ni mal ni bien, lo normal es que se cree cierto estado de ansiedad que produzca el efecto contrario, completamente normal. Y además sus pulsaciones han subido un poquito. Pero fijaos que es una persona que está en forma. Está aquí, le estamos mirando todos y está solamente a 60 pulsaciones por minuto. Luego podemos deducir que hace deporte, seguro. Ahora, él tiene una información de realimentación. Hasta ahora, como mucho, él podía ponerse la mano en el pecho o sentir el pulso y tener información de su frecuencia cardíaca. Pero él no tenía ningún parámetro para medir esta coherencia cardíaca. Nosotros se lo estamos dando. Él está recibiendo información. Está recibiendo información de algo que no controla de forma consciente. Él no sabe todavía cómo aumentar su coherencia cardíaca. Y sin embargo, cuando estaba de espaldas, su coherencia cardíaca era más alta. Lo importante aquí es que es un proceso de aprendizaje. Lo normal cuando una persona se le conecta de nuevo es que esto esté a 0 y esto esté a 100 durante todo el rato. Sin embargo, él está a 24, incluso ha estado más alto. Está bastante bien. Vamos a darle un pequeño procedimiento para que él sea capaz de controlar su frecuencia cardíaca. No solo su frecuencia, sino su coherencia. Es muy sencillo. Basta con que inspires en 3 y sueltes en 3. Y además, tengas buenos sentimientos. Esto quiere decir que traigas a tu mente, con la facilidad, alguna buena sensación de sentirte querido, de sentirte bien. En este sistema realimentado le estamos dando un procedimiento para que él consiga ganar eso que se llama coherencia cardíaca. Ahora veremos lo que es. Luego, él está actuando sobre un parámetro sobre el cual en principio no tiene control consciente. Esto es interesante. Cuando se hicieron los primeros experimentos de biofeedback, se trataba de esto. Voy a hacerte consciente algo de lo cual no prestas, o algo a lo cual no prestas atención normalmente. Y solamente por el hecho de verlo, vas a ser capaz de controlarlo. Eso es interesante. Es un tipo de biofeedback. Hay otros tipos de biofeedback, Beacon, Mora, que son más sutiles. Cogen una señal que tú estás enviando y te la devuelven. Igual, con la fase invertida o filtrada, quitando el ruido como hemos visto antes.
Como veis, se ha equilibrado. Aparte de que es un buen sujeto, no es fácil hacer lo que él ha hecho. Esto es una buena metáfora para lo que hacemos con el estío. Decimos, hacemos consciente cosas de las cuales no somos conscientes. Enviamos información que es como un espejo, para que a partir de ahí aprendas a regularlo. Mientras él está ahí, vamos a ver una cosa que es el espectro de potencia. Fijaos, esto es el análisis de armónicos del latido de su corazón. Cuando él está siendo coherente, casi todos los armónicos se producen en esta franja de aquí. Toda la energía se concentra en unos pocos tonos puros. Si él no tiene coherencia cardíaca, esto se dispersa y hay más energía que se gasta aquí. Es decir, que gastamos energía a la hora de bombear en cosas que solo producen ruido. ¿Sabéis cuál es el proceso de fibrilación? Aquí hay médicos que pueden explicarlo. El proceso de fibrilación, según tengo entendido, es cuando el corazón empieza a latir tan rápido que es incapaz de bombear sangre. No sé si es así. Desde el punto de vista dinámico, lo que le pasa al corazón es que tiene dos puntos de equilibrio. Normalmente, es un sistema dinámico con 2 o con 3. Y entonces, el corazón está un rato en uno, late una frecuencia, y luego se va al otro. Late otra frecuencia. Cuando empieza a fibrilar es que no sabe en qué punto está. Pasa de uno a otro de forma muy rápida. Y en ese movimiento de tonos superiores, toda la energía se gasta en un movimiento que no es capaz de bombear. Por eso es tan peligroso. ¿Y qué es lo que se le hace al corazón? Lo he visto en todas las máquinas y en todas las películas. ¿Qué se le hace? Coges y le pegas una descarga eléctrica para que técnicamente el corazón se vaya a un sitio y lata de una manera, o se vaya a otro y lata de otro. Pero no se quede en esa indecisión. Esa indecisión es moverse en este terreno de aquí, de armónicos superiores, de ruido. Cuando todo el latido se concentra aquí, digamos que es como si toda la fuerza del corazón actuase en lo que tiene que actuar. Entonces el sistema tiene coherencia. ¿Os ha quedado claro? ¿Sí? Cuando no tenemos armónicos superiores que dispersen, hay coherencia. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Si volvemos a ver, fijaos, y esto ha bajado considerablemente. Esto es un proceso de aprendizaje, de realimentación. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Este lo hemos visto. Bien, ¿y esto cómo lo podemos conectar con el estío? Primero, siempre hablamos de un trío terapéutico, estío, terapeuta y sujeto. ¿Por qué? Porque el quantum manda señales al terapeuta. Es evidente, las ve en las pantallas del ordenador. Y el terapeuta también manda señales al sujeto. ¿Cómo? Pues hablando, pero incluso de forma no verbal. Si yo soy el terapeuta y tengo un paciente ahí, y el paciente me pregunta: ¿cómo estoy? Y tú dices: no estoy siendo coherente. Y eso va a tener su repercusión. Es una señal que también le va a llegar al paciente.
Luego, cuando hablamos de que es un trío terapéutico, no lo decimos en plan figurado, es cierto. Yo estoy realimentando al paciente con información de lo que veo en la pantalla. Y por supuesto, el estío también le manda información al sujeto. Puede jugar con ella. En el tema de las frecuencias, que es de lo que hemos hablado casi todo el rato, hablamos de armónicos y de tonos puros, que igual que en el caso de la música, dan el componente fundamental a un instrumento. Lo mismo podemos decir de los órganos. Esos tonos puros van a dar el componente fundamental. Y a veces esos componentes están afectados por ruido. Por eso decimos que hay terapias que quitan ruido. Nos permiten escuchar mejor. Y a la vez realimentamos a la persona con lo que debería estar produciendo. Como en el caso de la coherencia cardíaca. Y en palabras de Richard Gerber, dice que si Hahnemann estuviese hoy en día vivo, lo que haría con la homeopatía sería buscar qué frecuencia es la que corresponde a la enfermedad del paciente, ¿vale? Llevándolo a temas frecuenciales. Por eso es importante entender el tema de la frecuencia. Por último, la coherencia, como esa falta de ruido, esa dispersión de energía en los armónicos superiores. Y por último, el concepto de realimentación. Realimentación es algo de lo que no eres consciente, se te hace consciente. Puede ser a este nivel, como hemos visto con la coherencia cardíaca, él lo ve de forma consciente, o puede ser a un nivel más bajo. Esa señal se le envía. E igual que estamos reaccionando a todas las señales de nuestro entorno, vamos a reaccionar a esa realimentación. Pero a un nivel mucho más sutil que con este ejemplo de coherencia cardíaca. Pues os ha quedado claro estos temas. Es lo que quería explicaros, así que muchas gracias por todo y nos vemos.